tal, hermanos? Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura. El día de hoy quiero que también estemos hablando acerca de la mujer y los pantalones. Un tema quizá bastante delicado, polémico, pero quiero que observemos a la luz de la escritura cómo podemos interpretar esto y cómo debemos hacer una correcta enseñanza acerca de todo este tema con pudor, equilibrio, modestia y sobre todo buscando la santidad, la comunión los unos con los otros sin torcer la escritura y sin llegar a un punto de condenar cuando no se debe condenar. En ese aspecto, la intención de este video era responder a una situación en la que en un grupo de WhatsApp en el que formo parte se hablaba acerca de todo esto y alguien decía, bueno, no, cuando yo veo a una hermana, una que cristiana con un pantalón, yo lo que hago es reprender porque ahí tiene un demonio, que aquí y allá. Y todo este tipo de cosas, como ya hemos mencionado en varios videos, caricaturizan la fe. Está diciendo que alguien está endemoniado porque usa un pantalón, porque usa tal prenda de vestir. No siempre. Puede ser que la persona tenga influencia espiritual demoníaca. Puede ser que sí, pero no siempre. No siempre es así. Entonces debemos cuidarnos de todo eso porque muchas veces hay escépticos o personas que no creen en el cristianismo, que son ateas. Y todo esto lo que nos muestran como si fuéramos cavernícolas o como si todo se espiritualiza y no hay que espiritualizar todo, pero tampoco hay que creer de que no existe el enemigo, ignorar su acechanza, ¿no? Ni un extremo de todo es espiritualizado, ni otro extremo de que no hay ninguna influencia espiritual en eso. C.S. Lewis tiene una frase muy buena en la que llega, según mi opinión, al equilibrio de lo que respecta en cuanto al tema de ver al diablo o no ver al diablo. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, un apologista cristiano del siglo XIX, si no estoy mal, los años 1900 por allí, él dijo, era ateo, C.S. Lewis, y él hizo las Crónicas de Narnia y cuando podemos ver al león, cuando dice, bueno, busca a los otros y a la niña le responde, busca a los otros y sígueme, ahí es una alusión al Cristo resucitado, una alusión al león de la tribu de Judá. Ahora, volviendo a la frase de C.S. Lewis, ¿cuál es la bendita frase, hermano? Bueno, la frase es, hay dos formas de ver al diablo. Una es negar al diablo, decir que el diablo no está en ningún lado. Esa es una. Y la otra es ver al diablo en todas partes. Y él dice que ambas extremos, ambas formas de ver erradas, le caen bien al enemigo y le son provechosas y más bien le benefician. Porque uno lo niegan absolutamente y otros más bien lo ven en todas partes. Pero debemos encontrar un equilibrio y la escritura habla acerca de ese equilibrio. Habla de la concupiscencia del hombre, de que el hombre es pecador, pero también habla acerca de que no debemos ignorar las acechanzas del diablo porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, volviendo al tema de los pantalones y la mujer, hablamos un poco de eso con respecto al tema espiritual en la que se sataniza a las mujeres que utilizan pantalones. Debemos entender algo. Y vamos a citar a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22:5. Esto es un texto muy citado, constantemente mencionado, para hablar de que aquí, más de 2000 años atrás, en un contexto distinto, en una cultura árabe, donde no existían pantalones, donde no existían faldas, solo túnicas y otros atuendos, los cuales no conozco en totalidad, que en ese tiempo, donde no existían pantalones y donde eran años, miles de años atrás, ahí se estaba refiriendo el autor a pantalones. Hermano, no podemos hacer eisegesis, eso es hacer eisegesis. Y esta palabra, ya le hemos dicho en otras ocasiones, eisegesis es introducir cosas al texto. Es decir, bueno, esto es lo que yo pienso aquí, pum, y lo introduzco al texto. Eso no es lo que quería decir. Eso no es lo que quiere transmitir el autor. Dice el texto, no vestir a la mujer hábito, mejor dicho, no vestir a la mujer, hábito la palabra por la versión, no vestir a la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, el cual a cualquiera que esto hace. El hombre no va a vestir vestidura de mujer, la mujer no va a vestir vestidura de hombre. El hombre se viste como hombre, la mujer se viste como mujer. Eso es lo que quiere decir, porque hay diferencia. A la luz de la escritura, el Señor creó a la mujer, creó al hombre y hay diferencia. Igual es en dignidad, diferentes roles. Ahora bien, este texto no puede ser utilizado para hablar de pantalones. Hermano, este texto no se puede usar para eso. No vas a tomar este pasaje y decir de que aquí se está hablando de pantalones, faldas, de chores, de chores cortos y de faldas largas y de faldas cortas. No, aquí no está hablando de eso, hermano. Debemos entender eso.
y tener cuidado. Ahora, reconocemos y hacemos un paréntesis y vamos aquí agilizando porque este tema es muy amplio. Un video obviamente no basta quizás para responder a esto. La intención es seguir hablando acerca de todo este tema a futuro, pero debemos entender algo. Obviamente hay pantalones en la actualidad que muestran más de lo que deberían mostrar de la mujer. Ponen en juego su pudor y también provocan al hombre. Y una mujer puede decir, no, ese es el hombre que es sádico por naturaleza. No, el hombre no es sádico por naturaleza, sino que el hombre peca por la vista y la mujer no peca tanto por la vista ni por el oído. Ahora, el hombre se cuida de respetar. Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, trata a las hermanas con amor pero con toda pureza, las hermanas jóvenes. Si hay una hermana que está casada y ella tiene una situación, el pastor o cualquiera que quiera darle un consejo, debe tener cuidado si la va a aconsejar solo, porque la mujer por el oído escucha, obviamente por el oído escucha, pero también recibe esa misma sensación que recibe el hombre por la vista. Así que el hombre respeta a la mujer hasta cierto punto en no hablar de más o no pisar terreno que no tiene que pisar porque no eres el esposo o ella está casada, está comprometida. Te cuidas de respetar eso, pero la mujer también se cuida de vestirse con pudor cuando vaya a la iglesia, cuando vaya a otro lugar, porque está vistiéndose para el Señor y también está pensando en el prójimo, está pensando en los hombres o en los hermanos en Cristo en el caso de una iglesia, no. Entonces debemos entender todo esto a la luz de que el hombre y la mujer se visten para la gloria de Dios, se visten para glorificar a Dios. Y eso debe ser una forma de determinar qué prenda o cuál no te conviene o cuál sí. Todo es lícito pero no te conviene, todo es lícito pero no te edifica. Puedes preguntarte cuando te mires al espejo, ¿glorifico a Dios con esta prenda? ¿Exalto el nombre de Cristo con esta prenda? ¿Me he visto de forma distinta? Pero cuando muchos hablan de distinta, ponen una mujer así en minifalda en un extremo y otra con la falda hasta que casi la pisa. No estamos hablando de eso. De distinto, de marcar la diferencia con pudor, pero también vestirse a la moda, hasta donde la moda y los principios cristianos de el cuidado y el cuidado del testimonio te lo permitan. No está mal vestirse a la moda. Por desgracia, la mayoría de las modas van en otra dirección contraria al pudor y contraria a lo honesto y a lo decente. ¿Entendemos eso? Pero usar una prenda de la moda no está mal, no es pecaminoso en sí mismo siempre y cuando no ponga en juego el pudor de la persona, la desnudez de la persona y el testimonio de la persona, sea la mujer o sea el hombre. Entonces entendemos de que hay pantalones que muestran más de lo que deberían mostrar, sean porque estén ceñidos o porque sean muy cortos, aunque eso ya serían chores, pero también hay faldas que son muy cortas y que también muestran más de lo que deberían mostrar porque están muy ceñidas al cuerpo de la mujer. No pueden decir, nadie puede afirmar de que el pantalón es pecaminoso por naturaleza y diabólico y la falda es santa y divina por naturaleza. Entonces ninguna falda va a mostrar más de la cuenta y todo pantalón va a hacer pecar a la mujer. Entonces no se puede ver eso así, en esos extremos. Eso no se puede observar de esa manera y tampoco hacer exégesis y introducir cosas al texto. Así que podemos hablar de pudor, de esencia, de coro y de testimonio aplicando esto a toda la prenda que te coloques, a toda, sea una camisa, sea una franela, sea hombre o mujer. Hablemos de eso, de esa manera podemos determinar si una forma o una vestimenta le conviene o no al cristiano, le conviene o no a la persona en general, o si esto es algo más bien que va en detrimento del testimonio y va a poner el nombre de Cristo por el piso y hacer que otros hablen mal. Recordemos también de que satisfacer a todo el mundo es imposible. Cualquier persona va a criticar, hay distintas denominaciones, pero debemos también entender lo que dice Romanos 14. Romanos 14 habla de que el que come verdura no critique y condene a quien no come verduras, al que come carne, y el que come carne no critique y condene al que come verduras. Aquí lo que está hablando es que el Señor es el único que puede condenar. Estas son cosas secundarias. La vestimenta, las faldas, los pantalones son cosas secundarias. Y cuando está hablando de Romanos 14 es de condenar, de decir eres un no creyente. Es decir, un vegetariano, no puede decirle a su hermano en Cristo que come carne que él se va a ir para el infierno porque está asesinando animales y entonces colocan los animales igual que las personas. Algo totalmente contrario a lo que la Biblia dice y lo que expresa en el Génesis cuando habla de la creación. Es algo totalmente contrario. Entonces, un vegetariano y alguien que come carne pueden convivir ciertamente siempre y cuando el vegetariano no le diga
al que come carne que es un asesino, ni el que come carne le diga a un vegetariano que es un no creyente por estar interpretando cosas de la escritura distintas. Ahí está hablando de eso, debe haber un límite, debe haber un equilibrio, y ese equilibrio es el amor por los débiles, el amor por las personas que piensan distinto y que son creyentes, pero ambos deben evitar condenar al otro, ambos deben evitar decirle al otro que no es creyente, decirle al otro que se va para el infierno, de que esa vestimenta es del diablo y no has nacido de nuevo, que estás en pecado. Todas esas situaciones se deben evitar a la luz de Romanos 14. Ahora, volviendo al tema de la falda y del pantalón. Muchas veces esto pasa, y no quiero caer, no voy a decir por lo general, sino en algunas ocasiones pasa el tema de la falda, y las personas y los cristianos que defienden el uso de faldas absoluto en la mujer, es porque creen que la salvación se pierde, porque la pueden mantener con sus obras, creen que lo que ellos hagan les hará perder la salvación, o lo que no hagan les hará, o lo que ellos tengan de hacer les sumará puntos para preservar su salvación. Entonces, eso también, analizando un poco, proviene de allí. Debemos comprender algo, hermano, y esto lo veía, lo explicaba un pastor a quien admiro y respeto mucho. La mujer, desde que nace, y el hombre, desde que nace, es merecedor del infierno, porque somos pecadores. El hombre, desde que nace, es merecedor del infierno, y desde que nace va en dirección a la condenación eterna, a menos claro que el Señor haga la obra en él y la persona se arrepiente y venga a Cristo. Pero desde que nace va a la condenación eterna, va en dirección a la condenación eterna. Una falda, una prenda de vestir, la ausencia de zarcillos, la ausencia de collares, de cualquier adorno, no va a cambiar esa dirección. No va a cambiar la condición de pecadora de la persona. No la va a hacer a la mujer más merecedora del cielo. Ah, sí, claro, porque ella desde pequeña usó falda y entonces es menos pecadora, y entonces ahí va sumando puntos, porque no, hermano. Ninguna prenda de vestir ni te condena y te envía más al infierno, y ninguna prenda de vestir te hace merecedor del cielo. No, eso no es así, porque la salvación es por gracia, no por obra. Y la vestimenta obviamente debe ser para glorificar a Dios. Y tú puedes glorificar a Dios usando un pantalón, y puedes glorificar a Dios usando una falda. Pero la mujer que use pantalón no condene y le diga no creyente a la que use falda. Y la que usa falda no condene y no le diga no creyente a la que usa pantalón. Y ese es el equilibrio que nos presenta Romanos 14, el amor al hermano débil. Y el hermano débil es aquel que quizás no ha entendido la escritura, o que tiene distinta forma de pensar. Eso es lo que quiere decir. Y con respecto a eso, debemos comprender de que ese pasaje nos permite tener un equilibrio para convivir como hermanos en diferentes denominaciones, de diferentes quizás doctrinas o creencias. Y alguien preguntará, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿No? Que quitan pentecostales, presbiterianos, bautistas, reformados por acá, obices, bueno, aquí en Venezuela. Y toda esta situación, ¿por qué? ¿Por qué existen? ¿Por qué no puede haber una sola iglesia? ¿Está dividida la iglesia? No, no está dividida la iglesia. Hay diversidad, pero hay unidad. ¿Por qué no podemos tener una sola iglesia en todo, y todo se unifica? Por causa del pecado, por preferencias, por distintos contextos culturales. Hay iglesias que se han dividido, y eso es triste, porque unos creen que solo se debe adorar a Dios con el piano, otros que solo se deben adorar a Dios con guitarra, batería, incluyendo todos los instrumentos que se pueda. Otros dicen de que solo con órgano y música de himno. Entiendo que hay iglesias que se han dividido por eso, y eso es algo secundario. Son cosas por las que no tiene que dividirse la iglesia. No está en juego ni la santidad, no está en juego la disciplina eclesiástica, no está en juego el orden. Son cosas secundarias. Y el tema del pantalón y la falda son cosas secundarias con respecto a la salvación. Son cosas que deben entenderse desde un punto de vista de equilibrio, respeto, amor, los unos por los otros. Pensemos distinto o no pensemos, o pensemos distinto o pensemos igual. O sea, debe haber ese respeto y ese amor los unos por los otros, sabiendo de que la otra persona es mi hermano en Cristo, y de que yo soy creyente también y soy hermano en Cristo del otro individuo, del otro individuo. Entonces, toda esta situación nos debe llevar a reflexionar en cómo estamos, número uno, nos debe llevar a reflexionar cómo estamos interpretando la escritura. Con respecto a este pasaje, a Deuteronomio 22:5. Debemos comprender un poco eso, cómo estamos interpretando la escritura con eso y otros temas, como es el tema de los zarcillos, como es el tema de la pintura, que cuando Pablo habla de que la mujer no use peinados ostentosos, ahí no está regulando el uso, sino el abuso. Es muy distinto a regular el uso del abuso.
Y eso también debe llevarnos a pensar. Porque ahí no está hablando de que ya se las quiten y de que no pueden usar. No, hermano, la mujer está hecha con gracia, está hecha con una belleza o con una forma de adornarse a sí misma que Dios la hizo así. Obviamente tiene que haber una diferencia entre alguien que no es creyente y utiliza unas perlas o joyas y otra que es creyente y utiliza perlas y joyas. Todo debe ser con decoro, prudencia, y no voy a entrar en el tema de los piercing porque eso es algo muy amplio, pero sería bueno también hacer un video acerca de todo eso. Así que debemos comprender eso. Muchas veces la Biblia habla de uso y no de abuso, o sea, regular el uso y no el abuso. Y asimismo, eso debe llevarnos a reflexionar. Número uno, con respecto a cómo estamos interpretando la escritura. Número dos, debemos reflexionar también acerca de la salvación, acerca del evangelio. Porque muchos, y esto lo vuelvo a repetir, muchos creen que si una persona, una niña, desde pequeña, ella usa falda y nunca ha hecho su decisión por Cristo, usa falda ya 15, 20 años y llega, hace su decisión por Cristo a los 30. Muchos llegan a creer de que como ella usó falda y usó una forma de vestir así, tal o cual, ella es menos merecedora del infierno, no es tan pecadora, le dio una ayudadita a Dios. Y no es así, no es así. Ninguna falda, ninguna prenda de vestir te va a hacer más merecedor del infierno y te va a hacer más merecedor del cielo y te va a sacar del infierno. Y no es así. Todos somos pecadores, todos hemos infringido la ley de Dios, pero para la gloria del Señor Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado, nos ha dado otra oportunidad de arrepentimiento, y hoy día luchamos con el pecado, tratamos de seguir los caminos del Señor, de luchar con la concupiscencia de cada uno y buscar la santidad. Así que, y la santidad no solo pasa por una vestimenta, porque yo he conocido personas que se visten así asados, pero tienen una lengua, tienen una lengua de esa fuerte, ¿no? Y es complicado. Entonces, se habla de santidad de vestimenta, pero no se controla la lengua. Y critican y murmuran y chismean y condenan. ¿Y qué crees? Eso es pecado. Eso es pecado también. Entonces, en vez de estar criticando, murmurando y chismeando, leamos Romanos 14. Interpretemos la escritura correctamente. Y la libertad que tengamos en Cristo para usar pantalones, me refiero a la mujer, usar pantalones, falda, que se use esa libertad con cuidado para tener pudor, decencia, decoro y glorificar a Dios. Así que todo esto sirva para reflexionar, para más bien analizar las cosas. Una mujer a la que respeto mucho y admiro me decía, Bertale, si yo hubiese nacido en un lugar donde hay esas creencias, no sé si hubiese soportado que solo puedo usar falda, que no puedo usar pantalón. Hay mucha gente que ha criado hijos así, les han pintado un evangelio distinto al evangelio bíblico y creen que la vida cristiana es eso, la vestimenta, abstenerse de la pintura, de los zarcillos, de los pantalones, y por desgracia no entienden el evangelio bíblico y eso pone a pensar acerca de la situación espiritual de esas personas, independientemente de cómo se vistan. Así que tengamos cuidado del evangelio que estamos predicando, examinemos cómo estamos interpretando la escritura, amémonos los unos a los otros, independientemente de la denominación que tengamos, vayamos a la joya, es una joya Romanos 14, cómo nos permite tener un equilibrio como hermanos, y amémonos los unos a los otros, respetemos la diferencia, entendemos que por más que expliquemos la escritura, va a haber gente que no la va a aceptar. Incluso me atrevería a decir que en aspectos secundarios hay creyentes que van a seguir diciendo, van a pensar distintos como yo pienso y no van a cambiar, pero el equilibrio debe llegar y debe manifestarse y debe presentarse en no condenar a quien piensa distinto, no decirle a no creyente, y el que piensa así no afirmar y decir que no es creyente el otro que piensa distinto a mí en temas secundarios, No estamos hablando de la deidad de Cristo, no estamos hablando de la Trinidad, no estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, no estamos hablando de la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo, de la resurrección de Cristo. Son temas principales, fundamentales, por los cuales obviamente ahí sí está en juego el Evangelio y el entendimiento de la salvación y de la obra del Espíritu Santo y del arrepentimiento y de todo el Evangelio. Pero en temas secundarios no debe existir alguna contienda que nos lleve a dividirnos o de cierta forma condenar y llamar incrédulos a otros. Así que, bueno hermanos, espero que haya sido de bendición, nos tenemos un poquito ahí, pero
es un tema bastante complejo y que seguramente seguiremos hablando de esto. Pero bueno, un saludo en el amor de Cristo. Recuerden suscribirse al canal, hermano. Seguirnos en Facebook como Siempre Escritura. Así que un abrazo, hermano.